todos, muchas gracias por, por la invitación. Y ahí, bueno, hoy vamos a trabajar un tema, pues por demás importante. Me mandaron la invitación y el tema que me invitaron a compartir el día de hoy es los condicionamientos y cómo se trabajan, ¿no? O cómo se quitan, qué se hace, pues, justamente con los condicionamientos que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy me puse a hacer mi tarea con cada compartimiento, hice algunas anotaciones, poderme guiar, pues, a veces hay cosas importantes que se me olvidan, la verdad, y no quiero que se me pasen situaciones importantes. La primera parte es que en el desarrollo humano, que justamente es lo que tenemos en común, diferentes grupos, justamente codependientes, los grupos de HA, de alcohólicos anónimos, de narcóticos, etcétera, etcétera, pues bueno, aunque enfermedades manifestadas de manera distinta, la conducta es distinta, pues hay muchas similitudes, hay muchas similitudes. El programa pues, obviamente se puede adecuar a cada una de las enfermedades o la forma en cómo se manifiesta. Y la otra situación es que el programa es de desarrollo humano, justamente por eso es que es tan maleable o tan moldeable, ¿no? Y hay principios justamente en el trabajo de lo que llamamos nosotros el desarrollo humano o el crecimiento personal. Y la primera parte del desarrollo humano menciona pues de esta manera, lo voy a decir textual, como lo maneja un libro que me gusta mucho, he estado trabajando ahorita con el libro, no nada más leyéndolo, sino trabajándolo, pues obviamente me interesa pues entenderlo. Entenderlo obviamente, pues sí, lo comparto lo que voy entendiendo y la otra parte pues entenderlo para mi propia vida, que es la parte importante de todo esto. Y dice de la siguiente manera, dice que el camino de desarrollo humano inicia cuando nosotros tomamos la decisión, así dice la decisión, de poder observar qué es lo que pasa dentro de nosotros antes de reaccionar a lo que nos llama del exterior en forma de provocaciones o estímulos. Ajá. Entonces dice, bueno, esa es la primera parte pues que nosotros tenemos que entender, ¿no? Porque ahora decimos, bueno, sí, hay muchas cosas que yo sé, hay muchas cosas que yo entiendo, pero ¿por dónde vamos a empezar pues este trabajo? Y aunque justamente las reflexiones nos lo dicen, no sé si recuerdan la reflexión del día de ayer, la del 23 que dice, no reacciones. Y ayer justamente invitaron también a otro grupo a compartir y era clarito, ¿no? En la reflexión decía, no reacciones. Entonces ayer compaginaba justamente con esta parte, ¿no? Y dices, bueno, pero no reacciono, ok, que esa es la primera parte, ¿no? Nosotros somos reactivos. No es nuestra naturaleza, pues, el reaccionar. No es así como que mi naturaleza es la reacción. Nosotros somos seres de conciencia, quiere decir que tenemos, pues, un cerebro y una capacidad racional, justamente, que al ser habilitada en diferentes procesos desde la infancia, pues solamente dan paso a lo que llamamos nosotros la conciencia. Quiere decir que aunque nacemos con la capacidad de ser conscientes, eso no de manera automática, porque vamos creciendo físicamente, la conciencia se desarrolla. Quiere decir que el desarrollo de la conciencia, la habilitación de la conciencia, se da a través de diferentes procesos desde la infancia. Aquí el problema es que estos procesos que tenían que dar en la infancia no se dieron. O sea, nuestros padres no nos entrenaron justamente en esos procesos para la formación de nuestra conciencia. Quiere decir que en cierto momento de nuestra vida, nuestra conciencia quedó detenida, quedó limitada. Por eso es que ahora en la edad adulta, pues nos encontramos justamente con una necesidad que pareciera casi insaciable de reconocimiento y de aceptación de alguien más. O sea, esa necesidad de reconocimiento y de aceptación que tenemos casi insaciable de otro, pues, cualquier relación que formamos, no es algo natural en nuestras vidas. Y que a veces yo creo que hablamos, pues, ¿no? Incluyéndome, obviamente, hablamos mucho de la forma en cómo se manifiesta nuestra conducta, pero a veces creo que entendemos poco la raíz y cómo funciona. O sea, yo digo, bueno, hablo de cómo la vivo, pero entiendo poco de cómo justamente funciona mi enfermedad, o sea, la mía, la propia.
Entonces, esta parte que menciona, pues, esta frase que les digo, ¿no? Esta parte del principio de desarrollo humano, del desarrollo personal, no te dice nada más aguántate y reprímete y con eso estás solucionando tu problema, ¿no? O sea, dice, o sea, la primera parte es que tienes que tomar la decisión. Entonces, bueno, tomar la decisión, ahorita decía, ¿no? ¿Qué significa tomar la decisión? Ajá, para no reaccionar. Dice, bueno, ¿pero cómo le hago para no reaccionar? Toma la decisión, ¿cómo digo? Ah, bueno, ya nada más no reacciono y ya. Y yo digo, no. Tomar la decisión, ¿qué significa? Que tengo que hacer un esfuerzo mayor al que normalmente hago. Entonces, si la reacción sale, ajá, y yo no puedo detenerla, significa que no me estoy esforzando o que mi esfuerzo está limitado. Y dices, bueno, oye, Michael, la verdad es que yo he intentado mucho no reaccionar, pero ¿qué crees? No me sale. No me sale esta parte, aunque yo ya racionalmente he dicho, ya no lo voy a hacer, ya no voy a reaccionar así, mis reacciones me generan más problemas de los que me pueden resolver, ¿no? Y agravan los problemas que ya tengo, entonces no voy a reaccionar, pero no me sale, ¿no? ¿De dónde saco la fuerza? La primera fuerza para poder contener la reacción. Y yo digo, bueno, la primera parte, pues, importante de esto es que hablar justamente de nuestra, cuál suceda, sin importar si me estoy quejando o no, yo digo, no te quejes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Eso es lo que, uno de los condicionamientos que tenemos. Entonces, aunque sea queja, háblala. Ajá. Porque la primera parte es que necesitamos vaciar, hacer un vaciado justamente de nuestra historia. Ajá, como sea, pues, como me salga, sale queja, no importa, quéjate, ya después vamos haciendo que tu conciencia vaya incrementándose, ¿no? Pero necesitamos de algún lado sacar la fuerza, ¿no? Para que tú puedas contener esa primera reacción. Obviamente estamos en el entendido que sabemos que no podemos contener esas reacciones, que no tenemos la fuerza o la voluntad suficiente para hacer una contención de esta primera reacción. Quiere decir que yo no tengo la voluntad para poder decir, la detengo. Bueno, O sea, no estoy diciendo para entender otra cosa hola, de lo que my pasa, love, obviamente my para qué. sweetheart. Cochi, se separaron. Ajá. Para detenerlo, pues, ¿no? Para Tráiganme a decir, mi bueno, me coche. detengo, ¿no? Necesito sacar de Hola, algún lado, pues, si pueden fuerza. cerrar ese micrófono, por No, favor. Obviamente, esa es la primera parte de por qué debo de asistir justamente, ¿no? A un grupo de manera diaria, ¿no? O sea, pues voy de vez en cuando, voy un día sí, 2 días no, 3 días no, entonces obviamente no tengo ese entrenamiento, pues. Aquí se basa, mucho de lo que tenemos que hacer es una práctica, y la práctica pues, obviamente es el entrenamiento de lo que no logramos, ¿sí? Nosotros tendríamos que haber llegado pues para este punto en el entendido de que sabemos que no tenemos dominio y control sobre muchas o de la mayoría de nuestras reacciones que están relacionadas a las relaciones interpersonales. Y que esa es la primera parte del condicionamiento, ¿no? Decíamos entonces, ¿qué es un condicionamiento? Yo digo, bueno, un condicionamiento es una relación racional, ajá, que se aúna a una emoción y que se manifiesta de manera conductual. Eso es un condicionamiento. Dice, bueno, y para que suceda un condicionamiento, ¿qué tiene que pasar? Una serie de repeticiones. ¿Ah? O sea, por ejemplo, yo soy maestro también de psicología, pues, en una universidad, y entonces hay una clase que se llama conductismo, ¿no? O análisis experimental de la conducta, que es lo mismo, pues, ¿no? Vemos condicionamiento, ¿no? Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Y entonces, en el condicionamiento clásico, ajá, dice, pues, se los explico así para poder explicar otras cosas, ¿eh? No porque dando clase de psicología, es para poder tener contexto. Y entonces digo, bueno, en el condicionamiento clásico dice que cualquier organismo vivo, ajá, como el nuestro, pues, ¿no? Que es una serie de órganos, juntos es organismo, es susceptible de ser condicionado y que esa es una forma de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa cualquier reacción corporal que yo pueda tener, ¿ah? Si le pongo un estímulo de manera contigua, o sea, inmediato, pues, ¿no? Esta emoción al tiempo o esta reacción emocional, pues, porque es de manera orgánica, si yo le pongo un estímulo inmediatamente después y eso lo repito un montón de veces, 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 esta reacción emocional
que no tenía nada que ver con este estímulo, se asocia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que después cuando yo ponga el estímulo, va a aparecer la reacción emocional. ¿Sí? Y entonces quiere decir que ya estamos condicionados, ¿no? Se los platico de otra forma, ¿no? Para que vayamos entendiendo qué es un condicionamiento y por qué tenemos estas reacciones emocionales. Después vamos a pasar a las reacciones conductuales y a las reacciones racionales, ¿no? Pero de primera instancia a nivel emocional. Por ejemplo, Pablo, que es fisiólogo, que hace descubrimientos justamente de la conducta del ser humano, descubre que él tenía perritos, él ni le interesaba la conducta, ¿no? A él lo que le importaba justamente era saber los procesos de la digestión en mamíferos. ¿No? Y entonces él tenía unos perros pavlovianos, no sé si han escuchado, ¿no? Con un montón de chupones en su laboratorio, en su espacio experimental, un medio ambiente controlado. Y entonces, obviamente, sabemos que la digestión empieza por la salivación, que tiene ciertas sustancias, ¿no? Una de ellas que es la pepsina, que es obviamente lo necesario para que se pueda descomponer la comida, hacer el bolo alimenticio, se digiera y luego todo lo que ya sabemos hasta que sale, el proceso digestivo. Entonces, él se daba cuenta que cuando llegaba la persona que iba a dar de comer, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, el perro empezaba su proceso digestivo a través de la salivación. Entonces, llegaba el alimento, el perro lo percibía a través del olfato y salivaba. Normal, normal. Pero pasa que después de mucho tiempo, a Pablo le pasa que los sensores que le pone al perro empiezan a detectar salivación. Aquí el problema es que no empezó a salivar cuando el alimento no estaba presente. Y entonces dice, ¿qué pasa? Si el perro nada más saliva en presencia del alimento, que es cuando empieza a prepararse para comer y analizar el proceso digestivo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Ajá. Entonces se puso a estudiar, a investigar qué es lo que estaba sucediendo, y entonces se dio cuenta, porque era indiscriminado, quiere decir que el perro salivaba a cualquier hora del día, no nada más a la hora en la que se le daba de comer. Y entonces dice, ¿qué está pasando, no? Se pregunta Pablo a sí mismo qué está sucediendo, y entonces después de mucho pensar y hacer estudios y todo eso, se da cuenta que el perro había asociado el sonido de los pasos de la persona que le daba de comer con el alimento. Obviamente los perros, pues, su nivel auditivo es mucho mayor que el de nosotros, entonces él oía los pasos de la persona. Al principio los pasos de la persona no le ocasionaban ninguna reacción, la que le generaba la reacción que era el alimento. Pero después de muchos días, como es un medio ambiente controlado y es experimental, no se le puede dar de comer a cualquier hora y cualquier persona. La misma persona le da de comer siempre para que no haya variables en el experimento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que el perro escucha los pasos y después escucha que se abre la puerta y aparece la persona con el alimento. Entonces, como eso se repitió muchas veces en el experimento de Pablo, el perro asoció el sonido de los pasos con el alimento. Entonces, fuera del cuartito donde estaba el perro, pasaba la persona que le daba de comer. Y entonces escuchaba esos pasos y aunque no estuviera el alimento, el perro salía. Y entonces, es ahí las bases de lo que nosotros llamamos hoy el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es aquel condicionamiento que solamente condiciona respuestas reflejas del organismo, o sea, puras cosas orgánicas. En este caso, si hablamos de un ser humano, podemos hablar de respuestas, si quieres, hasta emocionales. Ajá. Y entonces, así es como se da el condicionamiento. Quiere decir que los pasos no tenían nada que ver con la salivación, que era la respuesta que le interesaba pues a esta persona, ¿no? Sin embargo, ¿no? Después de mucho repetirse algo que no tenía nada que ver con esta respuesta fisiológica, que es la salivación, se relaciona, se condiciona. Y entonces después Pablo dice, si eso pasó de manera experimental, sin que nosotros lo quisiéramos, ¿qué tal si lo hacemos de manera, vamos, a propósito? Ajá, si lo queremos controlar. Y entonces él cambia el sonido de los pasos por el sonido de una campana. Y entonces, ¿qué hace? Suena la campana y le da de comer al perro. Y al otro día suena la campana y le da de comer al perro. Y entonces al otro día suena la campana y le da de comer al perro. Y después de muchos días, un día nada más suena la campana y ¿qué creen que pasó? El perro salivaba, aunque no hubiera alimento.
Y entonces él podía tocar la campana en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, a mediodía, a la hora que quisiera, y entonces el perro salivaba. Y entonces quiere decir que para este entonces, él cumplió lo que se le llama el propósito de toda ciencia, y que en las ciencias de la conducta no es la excepción, que es el control, predicción y control. Y entonces él se dio cuenta que la conducta orgánica del perro de salivar la podía predecir y controlar. Esto es así 100% psicológico, pero no sé si le suena conocido. ¿No? Le suena conocido. Porque entonces dices, caray, o sea, se relaciona algo que yo ni tenía que ver, ese estímulo neutro, es un estímulo neutro porque no genera la reacción que yo quiero. Es un estímulo neutro, pues, que el perro discriminaba, que es el sonido de la campana, ¿no? Porque la reacción que queríamos era la salivación. Entonces, ¿cómo a través de repeticiones se asocia? Y entonces ya se puede controlar la conducta del animal, en este caso, del perro, ¿no? Y entonces ya se puede controlar la conducta del animal. Aquí el problema, compañeros, es que muchas veces el animal somos nosotros. Y entonces hay diferentes condicionamientos que ya tenemos implantados desde casa a nivel emocional. Y entonces quiere decir que yo reacciono emocionalmente a un montón de estímulos que yo ya tengo, pues, que ya estoy adaptado o que ya tengo aprendidos. Y lo peor de esto es que la mayoría de esos condicionamientos o estímulos que yo respondo a nivel emocional, no los tengo conscientes. No sé cuáles son. Entonces quiere decir que puede llegar cualquier persona y de repente decirme, oye, qué bonito pelo. Y yo sentí tan bonito, porque nadie me o yo no sabía que si alguien me halagaba mi bonito pelo, yo iba a reaccionar de esa manera. Y entonces uno dice, no, eso es química. Y yo digo, no, es un condicionamiento al cual tú respondiste que no sabías que tenías. Y que además ahora te das cuenta que la mayor parte de tus reacciones obedecen a diferentes condicionamientos que están implantados desde tu infancia. El problema es que tú no tienes control ni dominio de esos condicionamientos. O sea que ya están bien aprendidos y nada más, vamos, en el mejor de los casos dices, bueno, pero la otra persona tampoco sabe que los tengo, digo, en el mejor de los casos. Pero después de años de vivir con alguien, claro que te das cuenta de qué condicionamientos tiene implantado. Y eso es lo que llamamos nosotros de que ya sé cómo reacciona. O sea, ya sé cómo reacciona. Y ya sé que aunque diga, ya no lo voy a hacer, ya no voy a reaccionar así, ya es la última vez, ya no lo voy a hacer, ¿qué va a pasar? Lo va a volver a hacer. Por eso cuando llegan a consulta conmigo y me dicen, no, Michael, ya, se acabó la relación, es la última vez, esto sí no se lo voy a perdonar, esto es imperdonable, yo jamás voy a admitir eso, porque entonces o no, porque bla, 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 bla. Pero como yo ya llevo meses trabajando en terapia, yo ya vi que todo el ciclo de repetición. Y bueno, aquí el problema es que los patrones de repetición conductual en el condicionamiento tienen un ciclo de repetición hasta por tiempo. Y este ciclo puede ser fijo o variable. O sea, quiere decir que cada 2 meses nos peleamos y regresamos. Cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses. Ese es un intervalo de razón fija. Y el intervalo de razón variable es que nos peleamos enero y marzo, nos peleamos. Regresamos en abril. Y en abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos bien. Septiembre, octubre, nos peleamos, no nos hablamos. Noviembre, diciembre, regresamos. Y entonces, ese es el ciclo. Quiere decir, son 2 meses, 4 meses, 1 mes, otros 3 bien y otros mal, ¿no? Y entonces, cuando revisamos la historia, ¿de qué nos damos cuenta? De que estos patrones conductuales tienen un tiempo específico. Y que entonces ni siquiera importa la situación que pase.
a cualquier cosa, porque guiñó el ojo, porque se agachó, porque volteó, por lo que sea, yo voy a reaccionar de esa forma porque ya es el tiempo en que eso suceda. Y entonces por eso uno dice, bueno, pues, y me dice, y entonces, que ahora sí, Michael, es la última vez, porque ya lo caché, ahora sí ya sé que estaba de cabrón o de cabrona, y eso no lo voy a perdonar. A ver, en 2 meses vas a regresar. No, 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 jamás. Eso jamás, Michael. Y yo digo, en 2 meses vas a regresar. ¿Y qué creen que pasa? En 2 meses regresa y me dice, ¿eres brujo? Digo, no, soy psicólogo. Ajá. Y yo observé tu historia, y en tu historia observo los patrones de repetición que tienes implantado, de lo que no tienes control. Ajá. Y que eso se está repite, y no se repite nada más en esta relación. O sea, ya tiene años repitiéndose ese patrón conductual en todas las relaciones que tienes, con tu novio, con tu esposo, tu amante, tu hijo, tu tío, tu primo, tu papá, tu abuelo, tu hermana, quien sea. O sea, eso es lo que se repite a donde tú vas. Y el problema es que tú me lo cuentas, yo lo veo, pero tú no tienes consciente esos condicionamientos y cómo reaccionas, pues. Le digo, bueno, el problema es que, bueno, ya el otro con el que te relacionas ya se dio cuenta de cómo reaccionas. Entonces quiere decir que a través de saber de cómo reaccionas, ahora lo único que hace es que te toca la campana y tú salivas. O sea, y uno dice, no, es que yo soy muy complicado. ¿Qué tan complicado es sonarte la campana? Y ya pierdes el control, y ya te enojas, y ya te pones como energúmeno, y ya reaccionas, y después de eso, ¿qué? Te sientes culpable, y después de eso, ¿qué? Pides perdón, y después de eso, ¿qué? Te sometes a lo que él quiera, y después de eso, ¿qué? Después sientes que está pasando de listo, y después de eso, ¿qué? Te da permiso de pasarte de listo tú, y luego te sientes culpable, y luego pides perdón, y luego quieres que te castiguen, y luego te sometes a lo que él diga, y luego sientes que se está pasando de listo, que ya está muy bueno, ¿no? Ya la cagué, pero que no invente. Y luego eso te da permiso de volverte a pasar de listo a ti, y luego te vuelves a sentir culpable, y de ahí no sales. Ese es el círculo de la culpa, que es un condicionamiento. Ajá. Y aunque uno dice, ya no lo voy a hacer, y ya no lo voy a hacer, ahora ya no me voy a sentir culpable, digo, ¿cómo le vas a hacer para no sentirte culpable? Ajá. Si muy apenas te has dado cuenta de los condicionamientos y de lo difícil justamente que es hablar pues de tus propios defectos, ¿no? Ajá, porque hablar de mis propios defectos es hablar de qué, pues de la falta de control y dominio que tengo sobre mi propia existencia. Y obviamente eso es vergonzoso, decir, bueno, no tengo control sobre esto. Ajá. Y ni siquiera es que el otro tenga control sobre de mí. O sea, aquí el problema es que lo que tiene control y dominio sobre mí son los condicionamientos que tengo implantados. Esta parte es importante, porque entonces yo digo, no, 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 el otro tiene dominio sobre de mí, entonces ¿con quién hay que pelearse? Con el otro, ¿no? Si el otro es el que me domina, chinga tu madre, me vas a ver, no me vas a dominar, ¿no? Culero, ¿no? Entonces, no. Entonces aquí el asunto, ¿qué es? O sea, aquí el problema está en lo que yo tengo implantado, en lo que está aquí adentro. Este es el problema. Por lo tanto, esto es lo que tengo que aprender a observar. Y dices, bueno, pues de aquí en lo que yo observo, bueno, no te preocupes, como sabemos que estás limitado de conciencia para poder observar tus propios condicionamientos, adivina qué, que el programa hizo algo muy padre, que juntó un montón de personas enfermas, ¿no? Que entonces tienen una tremenda pericia o habilidad para ver los defectos de quién crees, de los demás. Entonces, como cuando tú hablas de tus defectos no alcanzas a verlos, ¿qué crees? Que a toda esa bola de personas enfermas, el propio programa, ¿cómo les llama? Conciencia. O sea, ¿qué es lo que te falta, no? ¿Qué es lo que te falta? Conciencia de ti. No te preocupes, mira. Hay una conciencia muy grande. ¿Mm? Hay una conciencia grande que obviamente te va a ayudar a observarte a ti mismo. Ajá. Pero ahora, ¿estás dispuesto a dejarte ayudar, pues, para que puedas observar tus condicionamientos?
Porque aquí el problema es que nosotros, esta forma de pensar que tenemos ya condicionada, tiene diferentes mecanismos de defensa. ¿Ah? Y no me voy a aventar el rollo psicológico de, ay, represión, no, eso es para la clase. Ajá. O sea, aquí el mayor mecanismo de defensa para no poder observarnos a nosotros mismos se llama ofensa. Y entonces, aquí el problema es que si te ofendes, ajá, estás muy limitado de tu conciencia. Y entonces es un candado tremendo ¿para qué? Para que alguien te pueda ayudar a observarte a ti mismo. Entonces quiere decir que hacer un esfuerzo mayor significa ir un poco más allá de tu ofensa, ajá, de esa necesidad que tienes de sentirte herido. ¿No? Pero dices, puta, pero entonces ya son un montón de cosas, ¿no? Y yo digo, está bien, ajá, empieza por tratar de observar, ¿sí? O sea, ya sea en la práctica del grupo, que para eso está el grupo, ¿no? O sea, para que aviente mi basura, entonces me ayuden a observarla, ¿no? Y en la práctica de las relaciones diarias que tenemos. O sea, ya me di cuenta que esa forma de reaccionar que yo tengo no me resuelve el problema, lo agrava y aparte me genera otros problemas que ni tenía yo en las relaciones que estoy formando. Entonces, tomar la decisión significa que yo tengo que hacer un esfuerzo mayor. O sea, bueno, está bien, reprímete, está bien. ¿Y cómo me reprimo? Así. Reprímete, así, reprímete con lo que quieras, ¿no? Haz lo que sea, pero reprímete. Y ya, no, obviamente, no, esa no es la solución. Estoy hablando que te contengas, hagas un esfuerzo por no reaccionar como reaccionas todos los días. En las relaciones con la gente que quieres, sí, porque ese es otro problema, ¿no? Que no reaccionamos así con cualquiera. ¿Con quién reaccionamos así? Con la gente que decimos que amamos. Yo digo, oh, madre, qué bueno que lo amas, cabrón. O sea, si no lo amaras, no reaccionarías así. Ni lo pelas, te vale gorro lo que te diga, no te ofende, no te lastima, no te sientes herido. Mis exigencias no están montadas en las personas que no quiero, en las que no hay afecto, ajá, en las que no conozco. Mis exigencias se montan en quién, en las personas que tengo cercanas emocionalmente. Y con esas personas que tenemos cercanas emocionalmente, es con las que tenemos las peores relaciones. Pues sí, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ayer yo lo decía también en el compartimento ¿no? Decían, es que te la pasas mejor con tus amigos. Pues claro, a estos güeyes no los quiero. Te la pasas mejor con los del trabajo que casi ni los ves. Me la paso mejor. ¿Por qué? Porque mis exigencias, mi neurosis, mis condicionamientos con respecto a lo que debería de pasar no están montados en ellos. O sea, ¿dónde se manifiesta toda nuestra enfermedad? En la relación de pareja. Y entonces imagínense esa idea neurótica que tenemos. La relación de pareja es para estar bien, para sentirse feliz y tranquilos. Y yo digo, pues en esta vida no vas a encontrar eso en ninguna relación de pareja. ¿Sí? O sea, y dices, entonces voy a estar enfermo toda la vida. No. Ajá. Pero no, una relación de pareja no es para ser feliz, no es para estar tranquilo y mucho menos para sentirse bien. Entonces, ¿para qué es? Una relación de pareja es para crecer. Y creo que eso es algo que no tenemos entendido nosotros. Tenemos una idea muy distante de lo que es o para qué sirve una relación de pareja. O sea, pareja de quien sea, ¿eh? Pareja de hijos, hermanos, novios, amantes, padres, o sea, cualquier pareja, cualquier relación. Ajá. Y el problema es que en las relaciones cercanas, íntimas, emocionales, es donde se manifiesta toda nuestra enfermedad. Porque todos mis condicionamientos se le montan. Y entonces todas mis exigencias pues están ahí. Entonces yo, por ejemplo, yo le decía a mi pareja, es que, o sea, ¿me hablas? Que no me vea. Bueno, un paciente me decía, quitas eso de mi pareja. No es cierto. No es cierto. Pues es que, ¿cómo creen que sé tanto de la enfermedad? Pues he revisado la mía, no crean que leyendo tanto libro, ¿no? Ajá. Pues sí, hablo de mí en la mía, pues, ¿no? Entonces yo le decía a mi pareja, le decía, es que me mandas mensajes bien bonitos. Mi amor, mi acá. Me hablas en mi vida. Y cuando me ves,
Y yo, ¿a qué horas me la cambiaron? No. O sea, una es la que me manda mensajes y otra es la que me ve. O sea, son dos diferentes. Y yo digo, me late más la relación electrónica, ¿no? Y yo digo, claro, porque en la relación electrónica no me ve, y entonces sus deberías, de lo que yo debería de ser como pareja, pues no se activan. Pero nada más me ve y parece que le dieron una patada no sé dónde, porque así no me lo hizo. ¿Y yo qué? Lo que tenías muchas ganas de verme, ¿no? Es el pero el condicionamiento son toda esa bola de deberías, madrina, que tenemos, ¿no? Y que entonces no se activan, si no me ve, no se activan, pero en cuanto me ve, ¡fum! Todo lo que debería de hacer, que no hice, y todo lo que hice, que no debería de haber hecho, y todo lo que soy, que no debería de ser, y todo lo que es un desmadre, porque está lleno de deberías. Entonces yo volteo a ver a mi pareja y yo digo, debería de ser así, 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 así. Y hago una lista de lo que debería de ser, en contraste con lo que es. Ajá. Y yo digo, puta madre, ¿no? Y yo digo, pero es que no era así. Y yo digo, a ver, ¿cómo que no era así? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde la conociste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo te ligaste con esa persona? ¿No? Entonces ya cuando me comentan todo, yo digo, pues desde el principio era así. Entonces, ¿por qué eso que te encantaba de esa persona al principio, eso que te encantaba, que te emocionaba, que te apasionaba, que te llamaba la atención, hoy lo aborreces, lo odias, lo detestas? Si era lo que te gustaba de esa persona, ¿no? Dice, no, es que a mí me gustaba porque mi pareja se vestía así, de faldita corta y así, y asado, ya. Y ahora, ¿por qué te vistes así? Pues ya sabes cómo son los hombres y bla, bla, bla. Yo digo, o sea, si era lo que te gustaba de ella, ¿no? ¿O no? No, pues sí. Y entonces, ¿por qué si eso es lo que te gustó y te llama la atención, hoy lo censuras? Porque antes no era tu pareja. Pero cuando dices, es mi pareja, todos mis deberías, se los monto, chicos. Y entonces ya mi pareja, una vez que es mi pareja, tiene que dejar de ser quien es, que es lo que me gustó de ella o de él. Ajá. O sea, eso de él o de ella fue lo que me gustó. Pero ya cuando es mi pareja, mi hombre, mi mujer, tiene que dejar de ser quien es para ser quien yo quiero que sea. O sea, y ni siquiera es quien yo quiera, que yo voluntariamente arme así una idealización. Esa idealización ya está condicionada, pues, de manera familiar. Ajá. De cómo debe de ser, pues, ¿no? Mientras no estoy haciendo nada, no hay nada por teléfono. Me pongo a hacer algo. Ajá. No, no es ella, son unos pacientes que no entienden. ¿No? Y ahorita no. Pero entonces es eso, ¿no? Entonces, ¿qué está funcionando? Los condicionamientos. ¿Cuándo se activan? Cuando veo el estímulo externo motivador. ¿Quién es el estímulo externo motivador? El otro. Mientras no te veo, estoy relajado. No más te veo, me monstreo. Y es algo que no podemos detener. Ajá, es automático. O sea, es automático. Y eso es en todos los sentidos, hasta en el asunto de la pasión, ¿no? Ajá. Entonces es que yo nada más la veo, lo veo y uy, estoy condicionado pues con esa persona, ¿no? O sea, yo sí he tenido, pues, y estos sí son mis pacientes que me dicen, oye, es que no puedo andar con nadie más. ¿Por qué? Porque ya dejé esa relación, ahora ando con alguien más y nada más en la pasión, ¿no? Y ya lo intenté con una, o con uno, y con otro, y nada. ¿Y qué crees? Nada más aquel o aquella me habla. Y entonces yo digo, estás condicionado con esa persona. O sea, hay un condicionamiento. Ni siquiera digas, no, es que es la química, ¿qué es esto? No. O sea, hay un condicionamiento que hace que a nivel emocional nada más respondas con esa persona. Porque así como disfrutas con esa persona, deberías de poder disfrutar con quién, con quien tú decidas. Y el problema es que no se puede.
Entonces, ¿qué condicionamientos, ya no solamente a nivel acción o reacción, conducta, están funcionando, sino qué condicionamientos ahora también a nivel cognitivo? ¿Mm? Quiere decir que eso es lo que llamamos condicionamiento conductual, racional y emocional, pues, justamente que son comportamientos, emociones o pensamientos automáticos. O sea, quiere decir que hay pensamientos automáticos, o sea, pensamientos reactivos, o sea, pensamientos que no pienso. A ver, va más despacio. O sea, ¿hay pensamientos automáticos? Sí. Tú no los piensas, son automáticos. Si yo no los pienso, ¿quién los piensa? Esa es la pregunta. Ajá. Entonces, actué sin pensar, yo digo, mentira. O sea, la motivación, pues, para cada acción te viene de un pensamiento. No hay conducta sin pensamiento. Aquí el problema es que tú le llamas una reacción conductual, pues, ¿no? Una reacción de conducta, pero porque el pensamiento es tan automático que no alcanzas a tenerlo de manera consciente, no lo alcanzas a notar, pero no quiere decir que no estés pensando. O sea, cada conducta que tienes reactiva tiene un montón de pensamientos que ya la justificaron para que tú la acciones. Pero si son pensamientos automáticos que tú no estás pensando, la pregunta es entonces, ¿quién chingado los está pensando? ¿Quién? Dices, es que yo no quería pensar en eso. Yo no quería pensar en eso, ¿no? Es como cuando hacemos prácticas de meditación, yo digo, vamos a meditar, ¿no? Entonces respiren, inhalen, exhalen. No les digo no piensen en nada, porque es imposible, ¿no? Entonces digo, a ver, vamos a trabajar esta frase de meditación, ¿no? Voluntad para poder conocerme. Y entonces ya, voluntad para poder conocerme. Voluntad para poder conocerme. Y ya acaban la meditación. Digo, ¿y lo que pasó? Pues empecé a pensar en los frijoles, y que en esto, y en el otro, y en aquello, y se empezaron a entrometer un chingo de pensamientos, incluso aquí en la meditación que hacemos cuando inician las juntas, que es en unos momentos de meditación para realizar y reflexionar el problema, y qué vamos a aprender nosotros mismos. Ah, chido, va. Dejé de cerrar la puerta. ¿Quién va a subir hoy? Madre, ya llegó a qué, se siente aburrido, madre. Y digo, ¿y tú querías, en qué querías pensar? No, pues quería meditar, ¿no? En la reflexión que acaban de leer, pues, ¿no? Ajá. ¿Y por qué empezaste a pensar en todo eso? No sé. ¿Tú querías pensar en eso? No. ¿Y entonces quién lo pensó? O sea, no sé si se habían puesto a reflexionar en eso o no. Ajá. Entonces yo estaba tranquilo, estaba relax, y de repente pasó algo que no sé qué, y entonces me mostré, ¿no? Pero yo estaba tranquilo, yo estaba tranquila, estaba relax, estaba sentado tomando mi café, y de repente, chingue su madre, pasó algo y ya armé un desmadre. Y le digo, ¿tú querías hacer eso? No. ¿Y entonces por qué lo hiciste? No sé. Entonces quiere decir que si hay pensamientos que tú no estás pensando. Quiere decir que hay pensamientos que tienen voluntad propia y se piensan cuando se le que te pega su chingada gana. Bueno, y a eso se le llama neurosis. A esos pensamientos que tienen voluntad propia y que se piensan solitos, que no soy consciente de ellos, pero sí noto que la reacción. Yo iba manejando mi carro así, escuchando una canción así hasta bohemia, relax, y se atravesó uno, ya lo quería morder, y no te venía relax. ¿Quién te dijo, muérdeme? O sea, ¿cuántos pensamientos pasaron para que tú reaccionaras de esa manera? Y que tú no pensaste. Por eso es que eso es neurosis. Ajá. Por eso es que a la neurosis se le define como qué, como una enfermedad mental. Pero obviamente el término enfermedad mental obedece ¿qué? A las afecciones a nivel orgánico que ya tienen las personas. Son esquizofrenia, una psicosis, una inflamación de X lóbulo que hace que te desconectes con la realidad. Sin embargo, la neurosis tiene muchas características iguales a nivel de conducta, de pensamiento y de emoción que las enfermedades mentales. Sin embargo, el neurótico reacciona muy igual al enfermo mental orgánico, pero sin tener que
un daño orgánico. O sea, tu cerebro está sano, pero reacciona, piensas y actúas muy igual a esos enfermos mentales. Por eso es que la neurosis es que una enfermedad mental sin causa orgánica comprobable. Y como dice el del internet, eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Que no digan, ¿y dónde lo dice? Pues ahí lo dicen ellos. Ajá. Y sí es cierto. Si uno ve los trastornos, por ejemplo, a nivel orgánico, trastornos de personalidad, parece que es lotería, ¿no? O sea, ves lo que dice, ¿no? Y dices, no, yo tengo todo eso. Y dice ahí que los que están enfermos ya tienen tu cerebro está enfermo, y uno va y dice, no, tu cerebro está sano, pero sigues reaccionando como un enfermo mental. Entonces, la falta de voluntad, la falta de dominio, que los condicionamientos tengan control sobre nosotros, hace que por eso nosotros nos identifiquemos como enfermos. Pero creo que en muchas ocasiones la conciencia que tenemos de la enfermedad, ¿no? Es algo muy superficial. O sea, sí nos vamos a dar la tarea de conocer nuestra enfermedad, pero nada más lo suficiente para no causarme que mucho escozor sobre mí mismo, ¿no? O sea, por eso dice ahí un paso de la literatura, ¿no? O sea, sí, perezoso, pero no hasta llegar a provocarme un accidente que me deje en silla de ruedas, ¿no? O tan ambicioso para poder robar, ¿no? Ajá. O mi sitio sensual tan descoyuntado, ¿para qué? Para violar, pues, ¿no? O sea, sí, así como que mi defecto de carácter esté nada más en el nivel normal aceptable con eso. Pero no quiero hacer un trabajo donde yo pueda observar más a fondo cómo funciona justamente ese defecto de carácter. Porque entonces entraríamos a la segunda parte, pues, ¿no? Donde vemos las reacciones automáticas, que obviamente no alcanzamos a ver a nivel consciente. Y entonces se supone que la conciencia que somos nosotros está dormida. O sea, fíjense, la conciencia que soy yo está adormilada, así apendejada, ¿no? Y la conciencia que no soy yo, que es la conciencia neurótica, esa conciencia no soy yo, es la que está funcionando. Y entonces, ¿por qué te pregunto? ¿Por qué hiciste esto? No sé. ¿Por qué decidiste esto en tu vida? No sé. ¿Tú querías esto? No. ¿Y por qué lo actuaste? ¿Por qué estudiaste esto? No sé. ¿Por qué te relacionaste con esa persona? No sé. ¿Lo que estás viviendo ahorita es lo que tú querías vivir para tu vida? No. ¿Tú querías tener la cantidad de hijos que tuviste? No. Y entonces nada de lo que has hecho en tu vida ha sido decisión tuya. Entonces, ¿quién chingado decidió? O sea, tú querías tener, ¿cuántos hijos tienes? 3, 4. Y tú querías tener 4 hijos. Dijiste, no, yo quiero 4 hijos. Tienes madre, 1, 2, 3, 4. Sí, así. ¿Lo planeaste? No. Y luego me pasó. Tú querías trabajar en lo que trabajas. Tú cuando eras pequeño dijiste, mira, yo en esto, o más grande, o adolescente, dijiste, no, yo voy a trabajar en esto, me voy a dedicar a esto, a lo otro, aquello. ¿Qué pasó? Me pasó. Tú escogiste a esa persona, dijiste, a mí esa persona me gusta, me conviene, tiene esto, el otro, tiene aquello, acá. Con esa persona puedo formar una relación, ¿no? No, ya cuando me vi estaba bien pinche enganchado y ensartado. De cualquier forma de ensartamiento. Era, sí, ¿no? Ya estaba ensartado o ensartado. Entonces, ¿quién decide tu vida? Por eso dice que no son las circunstancias, ajá, las que nos moldean, sino las respuestas que tenemos ante dichas circunstancias. Ajá. Entonces, el problema es que las respuestas que tenemos, diría pues mi amigo Skinner, son respuestas condicionadas. O sea, quiere decir que una vez que escuchamos el discurso de una persona, ya sabemos quién es, cómo es y cómo actúa. Y en ese sentido, es vulnerable. ¿Ya? Escucho tu discurso. Y una vez escuchando ese discurso, ya conoce a la persona. ¿Por qué? Porque es un discurso como repetitivo. Ajá. Yo a veces, bueno, y a mí es lo que me decían, pues, ¿no? Yo le decía, oiga, ¿qué cree? Que mire, que bla, bla, bla. Mi maestro, ¿no? Y me decía,
Y luego le decía, oiga, ¿qué cree? Que mire, que bla, bla, bla. Hasta que un día le digo, oiga, ¿qué cree? Me dice, ya me lo contaste como 20 veces eso. Le digo, ¿a poco? Yo pensé que era la primera vez que lo había contado. Dice, no, güey. Llevan como 20 veces que me cuentas lo mismo. ¿Qué rollo contigo? Y yo, no, no. O sea, yo pensé que era la primera vez que lo estaba contando. Y entonces, obviamente, mucho del trabajo, pues, de la conciencia es observar, pues, justamente cómo es el discurso repetitivo, ¿no? Por eso son grupos cerrados, pues, el grupo, ¿no? O sea, bueno, el grupo de trabajo. Y entonces, ustedes no podrían negar que ya cuando escuchan, dicen, ya sé de qué va. Y no es que no tenga que hablar de eso la persona, sino ya sabemos cuál es qué, su discurso. Ya sea que cambie de novio, de país, de pareja, de trabajo, o sea, ya hizo un chingo de cambios, pero su discurso, ¿cuál es? El mismo. Y el otro porque era así, y ahora este porque es así, y aquel trabajo porque eran así, y ahora este porque es así, y aquí en México porque es así, pero allá en Canadá porque es así, y de todas maneras es lo mismo, la misma interpretación y la misma reacción ante diferentes circunstancias. Entonces, eso es algo que a mí a nivel personal me impacta, pues, ¿no? Me llega porque yo digo, pues sí, y aunque la literatura lo dice muy al inicio, pues, no sé cómo lo menciona justamente la literatura de acá, pues, cómo está acomodado, ¿no? Pero la de Alcohólicos Anónimos, pues, justamente menciona eh, ese salteador rapaz, que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Muchas demandas son conscientes y muchas demandas inconscientes, ¿no? Y bueno, algo que yo sí entiendo, pues, es que la búsqueda de aceptación, ajá, y reconocimiento de alguien más, le podemos quitar a esa frase el alcohol y decimos, la búsqueda de reconocimiento y aceptación de alguien más me domina, me domina. Entonces, cuando alguien ya me da un poquito de aceptación y reconocimiento, ya valí más. Ya no puedo dominarme, pues, a mí mismo. Ajá. Digamos que soy impotente o soy vulnerable, pues, ante el reconocimiento, ajá, de otra persona, pues, ante la admiración, el reconocimiento, que me halaguen, que me vean, ¿no? Que me atiendan, ¿no? Y aquí el problema es que el condicionamiento de reconocimiento y aceptación hacia los demás no solamente se da en forma de aceptación, sino también de rechazo, ¿no? O sea, reconocimiento de otro es que me vea, no importa cómo me vea, no importa si me ve para decirme qué grandioso eres o qué grandiosa eres, o si me ve para decirme qué pendejo, qué pendeja estás. El chiste, ¿cuál es? Que me vea. Entonces, incluso el maltrato que toleramos es el mismo al que generamos una necesidad enorme, porque ese nivel de maltrato es un nivel de qué? De aceptación del otro y de reconocimiento. O sea, por eso es pégame, maltrátame, escúpeme, pero no me dejes. O ámame, apapáchame, trátame bien, pero no me dejes. O sea, el chiste es, ten tu atención centrada en mí y yo voy a seguir respondiendo a esos condicionamientos. Ajá. Por eso dice, no, es que no sé, me trata mal y sigo ahí, cabrón. Ajá. O sea, es como si me gustara, yo digo, y todavía lo dudas. Es como si me gustara, yo digo, cabrón, o sea, lo tiene aquí, dice, es como si me gustara. Yo digo, no, no te gusta, dice, ¿verdad que no? No te encanta, cabrón. Te encanta que te traten así. Ajá. Dice, pero es que no, digo, obviamente no te gusta como te gustara un helado. Dice, lo disfruto. Ajá. Pero lo que sí disfruto es que el otro tenga su atención en mí, aunque sea para ver que no soy lo que quiere y aunque sea para estarme chingando, pero ahí tengo su reconocimiento y su aceptación. Y el problema no es que la forma en cómo el otro actúe, sino cómo interpreto las acciones de los demás. Que eso es lo que hace que yo me sienta. Una cosa es que me afecte el otro y otra cosa es que yo me sienta herido por las acciones. Ajá. Que ahí es donde, bueno, y se los comento, pues, yo sé que lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? Lo repito mucho, pero porque yo también, obviamente, lo repito para poderlo entender, ¿no? Si muchos de los condicionamientos se hicieron a través de repetición, pues esta reeducación, pues, también se tiene que hacer a través de qué?
de repeticiones, ¿no? Entonces, a veces me dicen, eso ya no lo explicó, le digo, ¿y a poco ya lo aplicas? Pues no, te lo voy a seguir repitiendo hasta que lo apliques, ¿no? Bueno, entonces, aquí el asunto es que una relación es afectiva porque me afecta. Por eso se llama relación afectiva. Si ya no quiero que me afecte, se acabó la relación. Ya no me afectas. Si ya no me afectas, pues si ya no me afectas, ya no tiene chiste estar contigo, porque ya no me afectas, ¿no? De hecho, nosotros hacemos relaciones afectivas porque nos agrada que el efecto que tiene el otro en nosotros, ¿no? O sea, se acerca y ¿no? Pero si no hay una relación afectiva con alguien más, se puede acercar y no me despierta eso, ¿no? Ajá. Pero aquí el asunto es que nosotros lo que hacemos es que satanizamos a veces muchos conceptos, justamente la forma en cómo idealizamos o pensamos, ¿no? Entonces decimos, ya no quiero que me afecte. Yo digo, pues, si estás trabajando para que te deje de afectar, estás trabajando para que la relación se acabe. No, 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 no quiero eso. Ah, bueno, entonces la diferencia es que vas a tener que trabajar para dejar de sentirte herido, ofendido y lastimado por las acciones del otro. Eso es diferente, porque nuestra naturaleza sensitiva hace que muchas cosas me afecten. Ahorita, por ejemplo, me afecta el calor. Ajá. Me afecta, pero no digo, ay, me caga el calor. No, nada más me afecta. O sea, ¿qué quiere decir? Que siento su efecto y reacciono a él. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Pues suda y ya. Pero no me siento así como que, ay, ya me caga el calor, ya te quiero, es insoportable. Ah, eso es sentirme herido por el calor y lastimado. Y no me siento ni herido ni lastimado, no más me afecta y ya. Hay gente que dice, hace un chingo de sol, puto sol. Y yo digo, puta, hasta el sol te lastima, ¿no? Te lastima el sol, te lastima el aire, si hace frío, ¿qué no te lastima? O sea, nuestra naturaleza es sensitiva, tenemos un sistema nervioso central que nos conecta con todo lo que existe. Entonces quiere decir que todo lo que viene de afuera lo percibo y va a generar un efecto en mí. O sea, pues, pasa el airecito ahorita, yo digo, ah, ese airecito qué, me afecta también, ¿no? Yo digo, pues, está chido el aire, hace un chingo de frío, pues sí, siéntelo, ¿no? O sea, es imposible, pues, entonces, cuando genero una relación afectiva con otra persona, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo qué? Acercándome emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Que me va a afectar mucho, pero es diferente que me afecte a que me lastime, a que me hiera o a que me ofenda. Son dos cosas distintas. O sea, yo veo la cara de mi esposa y digo, sí me afecta, claro que me afecta, ¿no? Si la veo contenta y me hace, y yo digo, ah, qué chido, siento chido, ¿no? Y si tiene su cara así como me hace visco, yo digo, ya valió mal, ¿no? Me afecta. Pero vamos, y aunque reacciono de muchas formas, yo digo, a ver, pienso, está enojada, pero está enojada ella. Ajá. Pero si yo le quiero quitar su enojo, vamos a armar un conflicto. Ajá. Porque yo, en mi idea muy inconsciente, muy profunda, es que ella, ante mi presencia, o sea, con mi sola presencia, ella debería de ponerse contenta. Y entonces, como yo la veo y tiene su cara así como que de visco y no se pone contenta, entonces ya me lastimó, porque pienso que mi sola presencia no es suficiente para ponerla contenta. Y entonces, en presencia de quien sí se contenta. Sí, ¿no? Pero no reacciono, ¿qué hago? ¿Qué dije? El desarrollo humano empieza cuando uno toma la decisión de observarse a sí mismo antes de reaccionar a lo que sucede de forma externa como provocación o estímulo. O sea, antes de reaccionar al condicionamiento que yo tengo que observar. Y yo digo, ella puede estar enojada y tiene permiso, no porque yo se lo dé, tiene permiso y derecho de estar enojada, reemputada y reencabronada, y si quiere de estar bien amargada por lo que ha hecho o no ha hecho con su vida. ¿Por qué no debería de estar enojada? ¿O por qué yo debería de quitarle ese enojo? Porque ahí voy de momento, ¿estás mal? ¿Qué tiene?
te sobo y te papacho, ¿y qué tiene? Te compro, te llevo, te va y te subo. No creo. Entonces, el problema justamente es ese. Ajá. Y pongo estos ejemplos porque obviamente yo sé que a todos nos pasa justamente de esa manera. Pero obviamente particularmente a cada uno, ¿qué es lo que de alguna manera lo hace reaccionar y que le genera más problemas que solución? Entonces cada uno tendrá que ser lo suficientemente honesto consigo mismo para decir, sí, esto del otro me provoca, pero yo soy responsable por lo que siento. Por ejemplo, ¿no? Esa es la locura, pues. No, otra vez iba con mis compañeros ahí, íbamos llegando a la central de abastos de Catepec, y me dice, mire, le digo, ¿qué? Y una señora se bajó del carro, pero no abrió la puerta y se bajó por la ventana con el carro andando, cabrón. Que se baja, y yo digo, cabrón. Me dice, ¿cómo ve? Le digo, pues es que han de ir discutiendo, y le he dicho, aquí me bajo, y otro, pues no te bajas, no, como chingados, no, yo me aventé todo el discurso, cabrón. Pues por eso le hallo, ¿no? Yo digo, yo veo la última conducta y de ahí hago hacia atrás y casi no me falla. ¿Sí? Que es lo que justamente habla de William James cuando habla justamente de lo que se llama la huella motora, ¿no? Ajá. Que entonces ves la causalidad por las consecuencias, o sea, ves la consecuencia y entonces si analizas la consecuencia, que es el acto final, lo que sucedió, ¿qué pasa? Puedes revisar hacia atrás qué fue lo que lo causó. Entonces, la causalidad por las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, vemos justamente cuál es el resultado que tenemos de la forma en cómo reaccionamos para posteriormente, ¿qué? Saber qué fue lo que sucedió. O sea, una parte importante para poder eliminar los condicionamientos es que nosotros aprendamos a hacernos responsables. Y aprender a hacerse responsable no es decir 1000 veces, me voy a hacer responsable, me voy a hacer responsable, me voy a hacer responsable. Ya soy responsable. Y bueno, ¿qué significa la responsabilidad? O sea, hacer lo que tienes que hacer, sí, pero reaccionas y esa que tú reaccionas es lo que según tú tienes que hacer. Y eso no es hacerte responsable, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo entendemos la responsabilidad? De nuestra manera neurótica en la que fuimos condicionados justamente para poder entender, mucho de lo que hablamos como responsabilidad es culpa. Y entonces estamos buscando ya sea o el perdón o el castigo. Ajá. Sin embargo, la responsabilidad obviamente no va dirigida pues hacia lo que nosotros entendemos como culpa, aunque pensamos que es un sinónimo. A veces cuando yo les digo a las personas, a ver, escríbeme la diferencia entre responsabilidad y culpa, y los dos escritos que me hacen o definiciones, explican la culpa en los dos. Y digo, las dos cosas que me estás explicando es culpa, ¿eh? En ninguna me explican la responsabilidad. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué es la responsabilidad? Y yo digo, a veces es tan sencillo, pues, pero para nuestras mentes difíciles, lo sencillo resulta a veces muy complicado. Y entonces la responsabilidad justamente es que nosotros alcancemos a relacionar la causa y el efecto. Causa y efecto. Si yo alcanzo a reconocer esas dos cosas, entiendo la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo? Normalmente, pues, en nuestro sentido, en la forma en cómo fuimos educados o condicionados, o vemos la causa o vemos el efecto. Entonces yo digo, a ver, me está yendo de la chingada. Ese es el efecto. Me siento de la chingada. Ese es el efecto. Me siento mal, me siento inconforme conmigo mismo. Eso es lo que le llamamos de la chingada. Me siento amargado, ¿no? No me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Esa es la causa, ese es el efecto. ¿Quién es la causa? El, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, lo que no ha hecho, lo que sí ha hecho, lo que debería hacer que no hace, lo que entiende que no entiende, y todo eso. Entonces yo digo, no, ahí ya no es responsabilidad, ahí que es culpa, porque no puede ser que el efecto, que la causa de tus efectos sea el otro. Eso no es posible. O sea, responsabilidad es que yo soy la causa. Si el efecto me está pasando a mí, entonces quiere decir que ¿qué?
que yo soy la causa. Y yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Estás viendo separada la causa y el efecto. El efecto lo ves en ti y la causa lo ves en otro. Eso es culpa. Ahora tienes que quitar al otro y ver cómo esto que te está pasando, cómo lo ocasionaste tú. Ajá. Así es, porque entonces la otra parte es, a ver, veo la causa, pero no veo el efecto. Y entonces yo digo, hice esto, pero no pasa nada. Y yo digo, ¿cómo no va a pasar nada? Pues nada más lo pensé, nada más lo sentí, o sí lo hice, pero mientras nadie se entere, no va a pasar nada. Yo digo, no, todo lo que haces, todo lo que sientes y todo lo que piensas tiene un efecto. Ajá. Y tú piensas que el efecto va a llegar en medida que el otro sepa o se entere. Y yo digo, o sea, ves el efecto en ti y la causa en el otro. O sea, ahora tú eres culpable de lo que le pasa a la otra persona. O sea, ya ves, ya viste cómo ves separado la causa del efecto. O sea, ves el efecto en ti y la causa en otro. O ves la causa en ti y el efecto en otro. Y dices, es que por mi culpa el pobrecito está así. Yo digo, no, ya te crees Dios, cabrón. ¿Eh? O sea, cuánta soberbia. O sea, justamente ayer que invitaron a compartir con octavo y noveno paso. Y yo les digo, tenemos un problema porque el nivel de conciencia que se requiere para el trabajo de octavo y noveno paso, mínimo, es que no entendamos la culpa como la hemos entendido. Pues si todavía estoy increstado, pues si todavía tengo y estoy impregnado, perdón, de culpabilidad y no he alcanzado a reconocer la causa y el efecto de lo que yo soy, no puedes llegar a octavo y noveno paso. Sé por qué no, porque vas a ir a levantar muertos, a pedir perdón y a incrementar resentimientos que obviamente no ha resuelto, no se ha resuelto. Entonces no puedes llegar hasta ese punto del trabajo del octavo y noveno paso. Si no has entendido, pues, no justamente cómo funciona la culpa en ti, si no en el octavo vas a hacer la lista de toda la gente que dañaste. Yo digo, cuánta soberbia, ¿no? A todos los que dañé y todos los que me dañaron. Yo digo, oye, no, o sea, y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del otro y cuál es la tuya? O sea, yo digo, ah, bueno, pero es que el otro sí se pasó de listo, pero tú se lo permitiste. Pero es que mi vieja está loca, pero tú la escogiste. Es que mi güey es un pinche enfermo, pero tú lo elegiste. ¿Quién te dijo, anda con ese a fuerzas o te mato? ¿Quién te obligó? ¿Quién te obligó a escoger esa persona con la que te relacionas, de la que tanto te quejas? ¿Quién? O sea, ¿quién te dice, no, ni madres, ahora andas con él o con ella a fuerzas y te chingas, ¿no? Si no, te damos un pinche levantón aquí en la esquina y te llevamos a Ecatepec. ¿Quién? O Iztapalapa, está más cerca. Para que no sientan que nada más de aquel lado está. ¿Quién? ¿Quién nos obliga? ¿Quién nos obligó? Nadie. Pero cuando hablamos como si alguien nos obligara a estar con esa persona, que no es como queremos, y que nos estamos ¿cómo es? Digo, ¿quién te obliga a estar ahí? Entonces lo dejo como si pudieras. Sí, ¿no? Entonces ya lo dejo, o ya la dejo, como si pudieras. No puedes. Ajá. Nos hablas como si tuvieras un montón de control y dominio. Ya lo voy a dejar. No puedes. No puedes. O sea, tu condicionamiento no te lo permite, pues. Ajá. Dice, entonces, ¿qué voy a hacer? A tener control y dominio, a trabajar para tener control y dominio sobre ti mismo. Ajá. O sea, analizarte cada vez más. O sea, no necesitan, bueno, sí necesitamos un cuarto y quinto paso para hacer un análisis mayor de nosotros mismos, pero necesitamos hacerlo diario. O sea, todos los días, pues. O sea, estar escuchando la enfermedad de mis compañeros, estar hablando de mi propia enfermedad. Hoy a mí, gracias pues por invitarme a venir y hablar de mi enfermedad, que eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de mi enfermedad, de cómo funciona, de mi propio proceso, pues. Ajá. Yo digo, pues sí, eso no, perfección no va a haber, ni tenemos que ser perfectos, pero sí tener la idea de que estamos en constante mejor. Ajá. Y yo digo, bueno,
hagamos nuestro plan anual, ¿no? Y vamos a ver si al final del año, ¿no?, sí logramos lo que nos propusimos en esta parte, o sea, no como en los propósitos de Año Nuevo, ¿no?, de buena intención, sino de acción, si sí logro mejorar en mi relación, así como esta conducta voy a trabajar por disminuirla, y al final del año sí la disminuí, o me hice güey, y se me olvidó, y nada más la sigo manteniendo. O sea, ese es el asunto, pues. O sea, nada más estoy manteniendo la misma cosa y ocupando pues el trabajo de grupo para desahogarme un poco y mantener el mismo defecto, o sí me está ayudando a disminuir. Ajá. Y a veces uno dice, no, creo que el grupo no funciona. No, el que no funciona eres tú. O sea, el que no está haciendo el trabajo eres tú. Porque por eso, tan es que el grupo funciona que lleva 21 años. ¿Sí, no? ¿O funciona o no funciona? Pues sí funciona. Y los lugares, compañeros, los lugares donde uno trabaja su historia, donde la llora, donde la grita, donde el nivel de sufrimiento hablamos de él, de cómo vivimos nuestra enfermedad mental y nuestra enfermedad emocional, pues, ¿no?, se convierten en lugares sagrados. O sea, no necesitamos tener una imagen aquí de nada, pues, justamente, para que este lugar se convierta en un lugar sagrado, donde uno entra y siente la vibra del lugar, así como la energía, ¿no? Ajá. O sea, las iglesias no son lugares sagrados por las imágenes, sin importar la religión que uno tenga, ¿no? Es sagrado porque uno va a verter ahí que su fe, ¿no?, su dolor, su miedo, su tristeza, su inseguridad, ¿no? Y entonces en estos lugares hacemos algo muy similar, pues, a lo que hacen las iglesias. Por eso los grupos de recuperación, los lugares donde están situados, se convierten en lugares sagrados. Por eso a veces uno dice, bueno, si te sientes mal, córrele al grupo. Y si te sientes bien, córrele más rápido, porque cuando te sientes bien, no estás alerta de ti mismo. Ajá. Cuando te sientes bien es cuando te das un montón de permisos de volver a hacer lo mismo. Cuando te sientes bien, piensas que lo que estás haciendo no va a haber bronca. No estoy hablando que hagas algo y que te llegue un castigo, porque ese es el condicionamiento. Me porté mal, ¿qué significa? Que me castigas. Ajá. Pero eso no hace que nosotros resolvamos nuestra existencia ni nuestra vida. De hecho, si yo me porto mal y tengo asociado el error, porque portarse mal es eso, tengo asociado el error con el castigo, ¿ah?, entonces no aprendo de los errores, porque entonces me equivoco, ajá, busco a alguien que me castigue y el castigo ya es el pago por haberme equivocado. Y yo digo, ¿y quién te dijo que los errores se tienen que pagar? Los errores se tienen que revisar y se tienen que resolver. ¿Y tú te la has pasado qué? Buscando quién castigue tus errores. Y el problema es que ahora la pareja se vuelve en el castigador de mis errores y yo me vuelvo en el castigador de los errores de la pareja. Y entonces obviamente es una relación de perro y gato, donde me la paso castigando al otro y el otro se la pasa castigándome a mí. Porque hasta digo, está bien, aplícamela, yo ya sé dónde te duele. ¿No decimos así? Sí, que me la aplique, chingue su madre. Va, va. Pero yo ya sé dónde le duele. O sea, que cuando yo vea que se equivoque, le voy a castigar el error, con lo que a ella o a él le duele, ¿no? Ese es un condicionamiento, o sea, la asociación entre error y castigo. Y eso no solamente pasa en la relación de pareja, o sea, pasa en todos lados, en el trabajo, ¿no? Y entonces por eso es que decimos, pues es que siempre cometo el mismo error, yo digo, porque siempre buscas que te castigue, no buscas corregirlo ni aprender de él. Ajá. Dice, pues no, que de los errores se aprende si los revisas y si haces la acción de corregirlo, ¿no? Aquí el problema es que tú no cometes muchos errores, tú siempre cometes el mismo pinche error siempre y no pasas de él. Los mismos 3 errores los cometes siempre en todas tus relaciones de pareja. Ajá. O sea, sí es cierto que de los errores se aprende, pero si uno busca que le castiguen los errores, no hay aprendizaje. Y lo mismo pasa cuando ya acertamos o algo nos sale bien, ¿qué queremos? Y entonces, en el acierto, quiero premio y en el error castigo. ¿Qué diferencia hay de actuar así y la forma en cómo educamos a nuestros perritos?
Lo mismo. Y según nosotros somos seres más evolucionados e inteligentes, ¿no? Y actuamos como en ese condicionamiento o en eso que llamamos que los perritos están amaestrados, ¿no? A través de premio y castigo. Si el perro se hace del baño aquí, yo no quiero, ¿qué hago? Lo castigo. Ya cuando hace donde yo quiero, lo premio. Y así me hace mi pareja y así le hago yo a mi pareja. Si hace lo que yo quiero, lo premio. Si no hace lo que yo quiero, lo castigo. Y viceversa. Y yo digo, y ahí está tu maravillosa relación de premio y castigo. ¿Por qué no crecemos en la relación? Porque nadie hace el trabajo de ver sus propios errores para poderlos corregir. Estamos viendo los errores de los demás. Ajá. Y yo digo, no, o sea, está bien, ve los errores de los demás, pero eso no va a corregir tu vida. O sea, ve los de los demás porque es imposible que no los veas. Estás educado para ver los errores de los demás, para justificar los propios. ¿No? Entonces yo digo, bueno, si veo un chingo de chismosos, ¿qué creen? Qué chismoso soy. ¡Puta madre! Hay un chingo de gente pendeja hoy. No es más que tu reflejo, compañero. ¿No? Entonces uno debe tener cuidado, porque esa es la parte de la conciencia y en la forma en cómo funciona el condicionamiento. Entonces yo digo, pues sí veo muy bien los errores de los demás. ¿Y qué pasa con los tuyos? ¿Sí los alcanzas a ver? No, pues la verdad no tan bien. Necesito una conciencia que me ayude a qué? A ver mis errores. Y luego ya en particular, ¿cómo le hago para corregirlo? ¿No? Pero también para eso es una bronca, porque no, ¿cómo le voy a decir a alguien que está más pendejo que yo? Porque sufre igual que yo. Si lo escucho en tribuna que también le pasa esto y esto y esto y esto, digo, eso te vale forro. Ajá. O sea, esa persona que sufre igual que tú, que todo eso, ve tu problema desde afuera y mínimo eso, ¿a qué te ayuda? A ver muchas cosas que tú no ves. O sea, en ese sentido tiene una mayor perspectiva de ti mismo que tú no alcanzas a tener. O sea, tú no ves tus condicionamientos, pero el otro sí los observa. Y por lo tanto, más claramente puede decirte por dónde caminar y por dónde no caminar, para que los pueda resolver. Ese es uno de los condicionamientos que todos tenemos más fuertes. ¿Cómo está entendido el error y el acierto? ¿Y cómo tenemos esa como necesidad, pues, de que nos castiguen por lo que son nuestras equivocaciones? Y la otra, ¿a qué le llamamos equivocaciones en nuestra vida? Entonces yo digo, híjole, es que ahorita hay cosas que me duelen mucho, ¿no? Y uno dice, seguramente es el castigo que me está mandando no sé quién por todo lo que he hecho mal. Yo digo, no, güey. O sea, estos momentos difíciles de tu vida, estos, perdón, estos momentos de dolor, de soledad y de miedo, no son un castigo de nadie. Ajá. No, no, son parte de lo que cada uno de nosotros como seres humanos tiene la responsabilidad de vivir, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Nadie te está castigando. Es que esto es una etapa de difícil, de dolor, de crisis, de ruptura, y entonces uno cómo lo entiende, como que no, pues como seguramente en aquel tiempo hice esto y el otro y aquello, y hace la revisión, piensa que los momentos difíciles son momentos de castigo, no son momentos de castigo, son momentos de entendimiento y de crecimiento. Pero si entendemos que eso es un castigo, nunca vamos a salir de ahí. O sea, sí nuestra forma en cómo percibimos a través de los condicionamientos tiene que ser estudiada y luego modificada. Ajá. Entonces uno dice, el dolor es el castigo por haberme pasado de listo. Digo, no, el dolor es parte de tu naturaleza. Y sí hiciste cosas que te provocaran dolor, pero no es un castigo divino, ni demoníaco, ni te hicieron santería, ni nada. Es que estoy enfermo porque seguramente me hicieron una brujería. No, güey. O sea, si revisas todo lo que tragas, todas las emociones que no digieres, cabrón, todo el ejercicio que no haces, cabrón, ¿no? Todo el agua que no tomas, pues claro que vas a estar enfermo, pinche riñones o del hígado. ¿Cuál brujería? Pero es más fácil decir, me están haciendo brujería, a ver todo lo que no haces con tu propia vida y que ese es el resultado de lo que te está pasando. Esa es brujería.
Pero yo digo, ¿cómo nuestra conciencia no alcanza a notar a nosotros mismos? Ajá. ¿Tomas agua? ¿No? ¿Haces ejercicio? No. ¿Comes dulces? Sí. ¿Tragas azúcar? De a madres. ¿Harina? ¿Pan? Ah, pero tu enfermedad es brujería. O sea, ¿de dónde sacas que es eso? O sea, no es brujería, son tus propias acciones las que te están llevando el resultado que tienes actualmente. Esa es la parte de observar, pues, justamente los condicionamientos, ¿no? Cómo están funcionando, cómo están arraigados, ¿no? Y obviamente son condicionamientos familiares. Obviamente, pues, si nosotros no los tenemos claros, no podemos saber cuándo están funcionando, qué resultados me están dejando, a qué resultados me están dejando esos condicionamientos. Y no estoy diciendo que la familia sea la culpable. Así me educaron. Lo que resulte de eso es mío. Fíjese, aquí lo apunté, es que apunté unas cosillas porque luego se me van, ¿no? Ajá. Y dice, toda persona es responsable de su mediocridad y de su grandeza, de su alegría, de su tristeza, de su dolor y de su placer. ¿A quién? ¿Me va chingón? ¿No me va como quiero? O sea, pero gracias a eso, a que yo puedo decir que soy yo, está la posibilidad de hacer cambio. O sea, porque es que si no, si entonces me va de la chingada por otro, me va bien por otro, entonces quiere decir que no hay responsabilidad. O sea, y aquí no es que, bueno, tienes una habilidad, tú eres el responsable, tú trabajaste, tú estudiaste, tú te esforzaste para lograr esa habilidad. O sea, es tu responsabilidad. Ajá, la habilidad que ya lograste y lo que haces con ella. Pero hubo mucha gente que me ayudó, claro, ¿no? O sea, se tiene que reconocer quién te echó la mano, quién te ayudó, quién te impulsó, pero al final fue tu esfuerzo el que lo logró. O sea, mucha gente me dice, gracias, porque usted me ha ayudado mucho, y me ha guiado, y me ha llevado, y entonces gracias a usted, yo esto, no, le digo, bueno, yo hice mi trabajo, pero si tú no hubieras hecho tu esfuerzo, no se hubiera logrado. Por lo tanto, eso que tanto me agradeces es tu responsabilidad. Quiere decir que ahora sí, es que cuando uno le agradece a otro es como decir, mira, gracias a ti tengo esto. Y yo digo, no, eso es tuyo, es para ti, no es mío. Yo ni lo necesito. Pero uno forzosamente tiene esa necesidad de qué, de entregarle todo lo más chingón y lo más culero de nuestra vida. ¿A quién? A alguien más. Yo digo, no, no solamente quieres entregar lo que no te gusta, también entregas lo que te gusta de tu vida, o sea, lo que sí te sale bien. Esa es la imperiosa necesidad, pues, o la enfermedad mental que tenemos, ¿no? De querer entregar todo, ya sea lo mejor o lo peor de nosotros. Y yo digo, bueno, y de rechazar lo peor de nosotros. Algo que me decían a mí, pues, que me pegaba mucho y me sacaba mucho de onda, es que me decían, en lo peor de ti es donde está tu mayor fortaleza. Y es lo que te has pasado negando un montón de años. Y yo decía, ¿cómo en lo peor? ¿No? ¿Dónde? Ajá. O sea, cuando te llega el dolor, piensas que eso es lo peor de ti. Y te la pasas huyendo y queriéndolo compensar con un montón de cosas y quitártelo. Ajá. Y en el dolor es donde está tu grandeza, donde te vas a descubrir a ti mismo. Y te la pasas rechazando tu dolor. Cuando llega el miedo, puta madre, ¿no? Soy puto, no la armo, y todo ese rollo de hombre, pues, que las mujeres también pasa, ¿no? Y que nos la pasamos rechazando nuestro miedo. Cuando en el conocimiento de nuestro miedo, ajá, es donde está nuestra grandeza, pues, lo mejor de nosotros mismos. Lo mismo con la inseguridad. O sea, te la pasas, la inseguridad la quieres cubrir y nos convertimos en pinches celosos, empedernidos, porque no podemos asimilar la inseguridad, no quitarla. O sea, cuando quieres quitar la inseguridad es cuando se despiertan los celos. Cuando asimilas la inseguridad, llega una tranquilidad, pues, en la vida y alcanzas a ver con claridad los riesgos de todo lo que vives. O sea, claro que una relación de pareja es riesgosa. ¿Por qué? Porque el otro tiene la decisión de hacer con su vida y con su cuerpo
lo que quiera. Entonces, yo quiero una relación de pareja segura. ¿Será en el otro plano astral? Porque en este no hay, cabrón. No hay relaciones de pareja segura. Cuando quieres hacer una relación de pareja segura es cuando se despiertan esos, ¿cómo les llaman? Celos. No sé si conocen. Pero entonces uno dice, para que se quiten los celos, quito la inseguridad. Pero queriendo quitar la inseguridad, se aumentan más los celos. Entonces, no es quitando la inseguridad, es asimilando que en la vida hay situaciones de inseguridad y que aún así decides vivirlo. Y eso es toma de decisiones, o sea, la capacidad de poder asimilar los riesgos de lo que voy a vivir. Porque uno dice, qué es la capacidad de tomar decisiones? La capacidad de ver con claridad cuáles riesgos quiero vivir en mi vida y cuáles no. Esto es un riesgo, esto es otro riesgo, esto es otro riesgo y esto es otro riesgo. ¿Qué riesgo quieres vivir? No, yo quiero algo seguro. No hay. Aquí hay puro seguro e inseguro. Y la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de poder ver los riesgos y saber y elegir cuál quieres vivir. Ah, pues quiero andar con este, con este, con esto, con esto. Todos son un riesgo. ¿Cuál quieres andar? Si lo dejo, es un riesgo, es un riesgo. Y si me quedo, es otro riesgo. ¿Cuál quieres vivir? Si lo haces, es un riesgo. Si no lo haces, es otro riesgo. Y si no hago nada, ese es otro. Y si no decido, no decidir es una decisión y también es un riesgo. Entonces, mucho de esto es que nos ampliemos nuestro nivel de conciencia y qué riesgo quieres vivir. O sea, eso es la toma de decisiones, pues. No la idea ficticia de que quiero cosas seguras, ¿no? Quiero asegurar mi futuro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estás diciendo? Estás alucinando. O sea, quiero una relación de pareja, pero segura. Quiero asegurar mi trabajo. ¿No? O sea, cuando uno quiere todo seguro, uno limita su capacidad para poder hacer cambios. O sea, cuando dices, quiero todo seguro, ya valiste. Te vuelves piedra, rígido, por querer la seguridad. Y esa rigidez no solamente es rigidez mental, sino también se vuelve rigidez física. Entonces, por eso la rodilla, me duele la rodilla, me duele el hombro. ¿Cómo estoy? Rígido. ¿Por qué? Porque quiero todo seguro. Entonces, cuando quiero todo seguro, me vuelvo rígido. Ajá. La mezcla de seguridad con inseguridad es lo que nos da movilidad, lo que nos hace maleables, lo que nos hace fluidos. Entonces, la gente que ya tenemos dolor de espalda, me da un chingo la espalda, cabrón, me duele la rodilla, estoy bien pinche rígido. O dices, ya hice un movimiento y me troné. Estás rígido. Bueno, estás rígido porque no quieres la emoción de la inseguridad y aparte porque no tomas agua. Si no tomas agua, no, los músculos y los tendones no tienen con qué hacerse flexibles. Se secan, se vuelven rígidos y ante cualquier movimiento se lastiman. Dice, ¿cuánta cantidad de agua tenemos que tomar? Tu peso dividido por 12 te da la cantidad de vasos de 250 mililitros que tienes que tomar. Esa es la cantidad de agua que tienes que tomar cada día. Peso dividido por 12 te da la cantidad de vasos de 250 mililitros que tienes que tomar al día. Cada 4 vasos es 1 litro, ¿no? Así que, ajá. Es de acuerdo al peso. De acuerdo al peso. Claro que sí. Entonces, es claro, todo lo que le estoy hablando ahorita son condicionamientos. Incluso dices, bueno, hay condicionamientos físicos, sí. No me gusta el agua simple. Ah, porque beber agua es agua simple. No es, mi agüita de sabor, mi Bonafont. No es Bonafont, no es pura, no es de botella. Ajá. Si se pudiera hacer, de garrafón. De garrafón. O sea, agua de garrafón. ¿Por qué? Porque las otras ya tienen conservadores. Y entonces son aguas ácidas. Entonces no sirve. Ajá.
sea, tiene que ser agua de garrafón, de la purificadora. Esa tiene todos los minerales, pues, para poder hidratarnos. Entonces dices, pero no me, tomamos agua y ¿qué pasa? Mi cuerpo la rechaza, porque a mi cuerpo, ¿qué está condicionado a qué? Al dulce, al azúcar. Entonces no quiero nada que no sea dulce. Tomo agua simple, como no es dulce, mi cuerpo la rechaza. Incluso ante eso estamos condicionados, ¿no? Entonces, bueno, si me tengo que tomar 6 o 7 vasos, no te los vas a poder tomar al día porque tu cuerpo todavía ¿qué? No asimila, pues, ni el sabor ni la cantidad. Entonces va a tener que ser ¿qué? Poco a poco hasta que logre diario esa cantidad. Poco a poco. Entonces hay condicionamientos de todo, de todo. Adelante. Audio Jungle.